¿Qué tal, estimados amigos, hermanos que nos acompañan hasta donde nos alcanzan a ver y están conectados en esta hora? Bienvenidos sean todos ustedes. Es posible que alguien esté conectado en esta hora, quizá afectado de salud, está postrado en una cama, o estás en la cocina, en la sala, en tu cuarto, donde quiera que tú te encuentres. Queremos darte una cordial bienvenida e invitarte a que no continúes. Si estás quizá en el internet, que te detengas un momento. Yo sé que estos minutos que nos has de dedicar no va a ser en vano. Queremos compartir un mensaje de esperanza para ti. Es posible que en esta hora el Señor le vaya a hablar a alguien que ha perdido la esperanza en su corazón. A ti, mi querido joven que nos escuchas, que este mensaje es directamente para ti también. Pero quiero, antes de entrar de lleno al mensaje, quiero hacer una oración. Quiero pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo llegue hasta donde tú estás, a tu corazón. Voy a orar. Si gustas acompañarme, hazlo. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias por el privilegio que nos das de seguir llevando esperanza, Señor, a aquellos corazones que no lo tienen. Por el privilegio, Señor, que nos das de seguir llevando este mensaje de salvación a todas aquellas personas, Señor, que quizás están lejos de ti. Bendiga este mensaje. Ponga ese carbón encendido en mis labios, Señor. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta. Que este mensaje, Señor, al ser escuchado por todas aquellas personas, ellas puedan identificarse y sobre todo puedan encontrar salvación, restauración, Señor, para sus vidas. En esta hora queremos hablar sobre el tema del perdón. El perdón restaurador de Cristo Jesús. Es posible que alguien esté viviendo hasta ahora, Señor, con ese resentimiento en su corazón. Es posible que alguien en estos momentos, Señor, está viviendo con ese problema de culpa, Señor, que no lo deja ser feliz, que no lo deja vivir. Que este mensaje nos pueda ayudar a todos. Acompáñenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero elevar tus pensamientos, tu mente, a un pasaje muy importante que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Antes de continuar, yo quiero dejar algo en tu mente. Y quiero decirte esto, que las historias de la Biblia no solamente quedaron registradas aquí para ser simplemente historia. Las historias de la Biblia fueron registradas o quedaron aquí en este libro santo, en este libro sagrado, conocido como Palabra de Dios, para brindarnos lecciones para nuestros tiempos. El otro día alguien decía, ¿cómo es posible que ese libro llamado Biblia, que se escribió hace siglos de años atrás, donde la gente, su manera de vivir era otra, donde las personas de aquel tiempo, su manera de vestir era diferente, su manera de comer era diferente, donde no había internet, decía esta persona, no había WhatsApp, el Facebook no existía, decía esta persona, ¿cómo es posible que ese libro llamado Biblia, que es un libro tan antiguo, tan viejo, cómo es posible que la Biblia pueda brindarnos lecciones para nuestros días? ¿Cómo es posible que la Biblia hoy nos pueda ayudar a nosotros? Y sabes, quiero decirte algo, querido amigo, que nos acompañas en esta hora. Lo que dijo esta persona es cierto. Todo eso cambió. Hoy en día nuestra cultura es otra. Nuestra manera de vestir es otra.
En fin, lo que tú quieras, sí es cierto. Pero yo quiero decirte en esta hora, hay algo que desde aquel tiempo, desde aquella época, hasta nuestros días no ha cambiado. ¿Y sabes cuál es ese algo? El corazón humano. Los problemas que derrumbaban a las personas en aquel tiempo, las aflicciones, son los mismos problemas y aflicciones que hoy en día nos desbaratan a nosotros. ¿Quieres un ejemplo? En la Biblia yo encuentro a dos jóvenes, sí, a dos jóvenes que eran hermanos de sangre, eran hijos de la misma mamá, hijos del mismo padre, de la misma sangre. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Uno le quitó la vida al otro, lo mató, y estoy hablando literalmente, lo mató. Es decir, este joven mató a su otro hermano, literalmente, le quitó la vida. Y yo te pregunto, desde donde tú estás, ¿existe ese problema en nuestros días? ¿Es real? Habrá hoy en día jóvenes que tienen odio hacia su hermano, hacia un familiar. ¿Existirán jóvenes hoy en día, personas que le pueden quitar la vida a otro familiar? Claro que sí. Entonces no me digas que este libro llamado Biblia, que se escribió hace siglos de años atrás, no tiene nada que ver en nuestros tiempos de hoy. No tiene nada que ver con nuestras vidas. ¿Quieres otro ejemplo? En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos a un joven que tenía odio contra su propio padre, de tal manera que ese odio llegó a ser nido en su cabeza, que un día subió a su mente el pensamiento de querer quitarle la vida a su propio padre. ¿Sabes de quién te estoy hablando? De un joven que se llamó Absalón. Él buscó la manera de cómo matar a su propio padre, el rey David. Yo te pregunto, ¿esa experiencia existirá en nuestros días de hoy? Claro que sí. Entonces no me digas que este libro tan antiguo, que se escribió siglos de años atrás, no tiene nada que ver con nosotros. Y es así, entonces, con esa idea quiero entrar de lleno al mensaje de hoy. Quiero llevar tu mente, tu pensamiento hacia unas palabras del apóstol San Pedro. Era un discípulo de Jesús. Y mira lo que dice. Leo en el Evangelio. Si tienes una Biblia a tu alcance, yo te invito a que lo tomes, que vayas al Evangelio de San Mateo, o Mateo, su capítulo 18, versículos 21 y 22. El contexto de estas palabras era en una conversación que Pedro tenía con el Señor Jesús. Y mira lo que Pedro le dice, versículo 21, San Mateo 18, 21, 22. Entonces Pedro, llegándose a él, le dijo: Señor, mira, Pedro le hizo una pregunta a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y mira cómo él hace la otra pregunta como respuesta. Pregunta: ¿cuántas veces, Señor, debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dice él. Pero mira lo que Jesús le responde. Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. Ahora, el tema de esta hora lo hemos titulado Fuerza para poder perdonar. Y alguno de ustedes se estará preguntando: ¿pero qué tiene que ver conmigo el tema del perdón? Y yo quiero decirte algo, querido joven que me escuchas en esta hora. Aunque no lo reconozcamos,
es increíble. Muchas veces, realmente, sí, nuestra incapacidad de perdonar o de ser perdonado, sí, increíble. Muchas veces, el no perdonar, el no ser perdonado, nos impide ser felices en esta vida. Al menos en el nivel que el Señor nos prometió, porque en este mundo donde hay guerra, hay hambre, hay muerte, alguien puede decir, pues ya no se puede ser feliz en este mundo. Hasta cierto límite tienes razón, pero al menos podemos disfrutar de la vida plena que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Aquí vemos a Pedro que hace dos preguntas. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Será que hasta 7? Dice Pedro. Jesús en el versículo 22 no le respondió quizás lo que Pedro esperaba, pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Te lo voy a mencionar más adelante. Pero quiero decirte, hablarte un poco de Pedro y analizando sus acciones de él. En la Biblia, la palabra de Dios, podemos ver que Pedro era un hombre impetuoso, de carácter fuerte, ¿sí? Pedro era aquel típico joven que habla antes de pensar. Algunos historiadores dicen que Pedro primero actuaba y después pensaba. Ya cuando reaccionó, ya la regó. Ese era Pedro. Pedro era el típico joven que tenía otro problema. ¿Sabe cuál era el otro problema que tenía Pedro? Pedro le gustaba sobresalir. Es posible que en esta hora el Señor te esté hablando a ti, mi querido amigo, querido joven. Y yo no te estoy diciendo que sea malo, porque la Biblia no dice que sea pecado sobresalir. Nada más que ten en cuenta qué medios estás usando para sobresalir, para ser alguien. Porque yo sé que ese es el deseo de todo joven, de querer sobresalir en esta vida. Y eso es bueno, llegar a ser alguien en esta vida. El problema es por qué medios nosotros queremos sobresalir. Y Pedro era aquel típico joven que buscaba de una u otra manera sobresalir a como diera el lugar. Y cada uno tiene su personalidad. Yo vuelvo a repetir lo que ya he dicho en algunas ocasiones. Todos nosotros venimos cargando traumas complejos desde niños, desde adolescentes. Son traumas y complejos que lamentablemente o tristemente venimos arrastrando desde la niñez. Y que quiero decirte algo, si tú no haces algo, si tú no permites que el Señor Jesucristo entre en tu corazón, tú vas a vivir con esos complejos hasta el último día de tu muerte y nunca vas a ser feliz. Otra de las cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de Pedro es que Pedro quería ser el primero en todo. Cuando Jesús iba y predicaba y en algún momento muchas personas querían hacerle daño a Jesús, Pedro era el primero que sacaba su espada. Pedro era el primero que quería defender a Jesús. O sea, Pedro sobresalía en todo. Cuando Jesús estaba en peligro, él era el primero. Pero yo quiero decirte otra cosa. Pedro siempre quería aprobación, buscaba la aprobación de los demás. Pedro era aquel típico joven también que solo trabajaba en base a la motivación. Y todos nosotros necesitamos motivación, claro que sí. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero hay personas, hay jóvenes hoy en día que trabajan mucho más en base a la motivación. Es decir, que si ellos hacen algo a favor de alguien y la otra persona no se los agradece, esa persona queda triste. Ese joven se siente triste, angustiado, desesperado, porque no le reconocieron ese favor. Pero por el otro lado,
hay jóvenes, hay personas que trabajan sin necesidad de mucha aprobación. ¿En cuál de esos dos grupos te encuentras tú? Pensemos un poco más en la vida de Pedro. Él mismo hizo la pregunta, ya comentamos al principio, lo dice en la Biblia. Él no dejó que Jesús le respondiera. Mira, por eso es lo que miramos aquí. Pedro quería ser destacado en todo. Él hizo la pregunta: maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? Te digo, ¿hasta 7? Él dice, no le dio chance ni de respirar a Jesús. Quiere decir que Pedro ya lo tenía pensado. Y quiero decirte algo. Una de las tradiciones que se vivía en aquel tiempo era que cualquier judío, para ser un buen judío, tenía que perdonar 3 veces. Sí, esa era una tradición, querido amigo, que tenían los judíos. Para que la gente dijera, wow, este muchacho es excelente, es bueno porque ha perdonado 3 veces. Esa era la tradición que había allá. Pedro dijo, todo judío bueno, para que sea bueno, debe de perdonar 3 veces. Pero ¿sabes qué hizo Pedro, querido amigo? Él dijo, bueno, si un judío bueno perdona 3 veces, yo voy a perdonar 6, es decir, 3 más. ¿Te das cuenta? Del por qué él dice hasta 7 veces, le dice a Jesús, le pregunta a Jesús. Pero Pedro dijo, bueno, si un buen judío perdona 3 veces, yo voy a aumentar 3 más. Pero para no tener la posibilidad de errar, dijo Pedro, voy a aumentar una más, es decir, 7. Por eso ahí dice el texto, hasta 7. Veamos a Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Seguramente Pedro, amiga que me escuchas, pensó que Jesús lo iba a felicitar porque acertó. Pero quedó sorprendido Pedro, quedó con la boca abierta por la respuesta que Cristo le dio. Porque Jesús le dijo, no Pedro, no solo hasta 7, sino vas a perdonar 70 veces 7. Pobre Pedro, aquel, se quedó marchitado con las palabras que Jesús le dijo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pedro, vas a perdonar 70 veces 7? Si nosotros sumamos 70 veces 7, ¿cuánto te va a dar? O si multiplicamos 7 por 7, serían 490. ¿Será que Jesús estaba refiriendo que tú tenías que andar con una hoja y un lapicero para estar apuntando? A ver, me ofendiste una vez, ya me ofendiste 2 veces, ya van 100 que me vas ofendiendo, ya van 380, van 400, 490. Y yo te pregunto, ¿y si ya te pasaste? Y si de repente dice, oh, ya van 491, ¿no lo vas a perdonar? ¿Será que a eso se estaba refiriendo Jesús? No. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era que tenía que perdonar las veces que sean necesarios. Porque el 7 que menciona ahí es símbolo de perfección, símbolo de totalidad. Es decir, Pedro tenía que perdonar todo el tiempo que él estuviera vivo. Qué difícil, ¿verdad, amigo? Es posible que el Señor en esta hora le esté hablando a un joven, te esté hablando a ti, querida amiga, que por asuntos de la vida vienes arrastrando traumas, complejos desde tu niñez. Yo no sé cómo viviste, cómo te educaron. El otro día una joven me dijo, hermano, siento que me estoy muriendo por dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo odio contra mi padre. Qué triste. Yo no puedo perdonarlo. Y te voy a mencionar, no quiero decir nombre, pero
La chica decía, cuando yo era niña, yo fui violada. Yo creo que tú te vas a identificar con Pedro, porque yo quiero decirte, no es fácil perdonar. No es fácil perdonar, mayormente cuando alguien te hizo daño. Es posible que en esta hora el Señor le esté hablando a un joven, a un padre de familia, a una madre que está guardando rencor en su corazón, yo no sé contra quién. Pero yo quiero decirte en esta hora que si queremos ser felices en esta vida, tenemos que aprender a perdonar. Porque hay veces que nosotros decimos cosas sin pensar. A veces lastimamos con palabras. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú dijiste algo y heriste el corazón de alguien. Y en vez de pedir perdón lo dejaste así. Y esa herida se fue profundizando hasta que un día tal vez gangrenó, se infectó. Y hoy siente que estás pagando las consecuencias por eso. Tenemos que aprender a pedir perdón. Porque incluso en la vida hay muchas veces que nosotros nos molestamos por cualquier cosa, a veces por cosas triviales de esta vida. El otro día una esposa le reclamó a su esposo y le dijo, su esposo llegó tarde a casa, la encontró molesta y le dijo al esposo, pero ¿qué hice de malo? ¿Qué he hecho para que tú estés así? Y ella le dice, es que aquí el problema no es que tú hayas hecho algo, el problema aquí es qué es lo que no hiciste. Y sabes qué es lo que no había hecho el esposo. Ese día tuvo un trabajo muy arduo, salió tarde. Lo que no había hecho el esposo, ¿saben qué era? Acordarse del cumpleaños de su esposo. Se le olvidó. Y yo entiendo que hoy en día las mujeres son sensibles. Por algo San Pedro lo compara como un vaso frágil, algo delicado. La mujer se sintió lastimada, herida, porque era el día de su cumpleaños, su esposo no se acordó de ella. Eso quiere decir que la vida es de perdonar todo el tiempo en tu matrimonio. Es posible que en esta hora el Señor te esté hablando a ti, querido amigo, que tienes un matrimonio. Quizá hay rencor en tu corazón, estás resentido con la vida, estás resentido con Dios. Y quiero decirte algo, voy a ir terminando este mensaje. Para que nosotros podamos perdonar, lo primero que tenemos que hacer es primero sentir el perdón de Cristo. Tú no puedes perdonar si antes no has recibido el perdón de Dios, no has experimentado el perdón restaurador de Cristo Jesús. Eso que no te deja vivir en paz, que no te deja ser feliz en este mundo. Tenemos que experimentar el perdón. Y es por eso que en esta hora, desde donde estás, donde nos escucha, donde nos ves, si has sentido que el Espíritu Santo te ha hablado a ti en esta hora, yo te invito a que caigas de rodillas si estás en casa. Busca un lugar privado. Si has sentido que este mensaje se ha identificado contigo, el Señor te hace un llamado, ven. El Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primero, ven a los pies de Cristo Jesús para que puedas experimentar el perdón. Porque si tú no recibes el perdón de Cristo, jamás vas a poder perdonar. Yo quiero hacer una oración por ti. Y si gustas escribir mensajes que oremos por ti, escribe tu nombre en la parte de abajo. Me gustaría orar por ti. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero Dios sí te conoce. Así que en esta hora yo te invito a que oremos. Querido Padre, te damos gracias
porque este mensaje ha llegado hasta donde están los demás. Haz un milagro en los corazones de ellos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.